גדל והתקדש שמר חבל ועל מה דיברה ברכותי בחמלית מחולתי בשמח ולגנה בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב רוחם יחס מרחבה מברעני על תלמד על מאיה במרוחם ויחתר ויתעלה ויקטלה של מקדושה ברוחם ללמד כל ברכתה שירת מזבחתה ונחמתה להמירם בעלמה ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידתה קדישה ובאתרי אדם בדיבי חולתה ואתר לחילנה דודכם ודחוכמכו בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה בערה במרוחם יחשלם הרוע משמיה חיים בחץ זבה וישועה ונחמה בחץ זבה ורפואה וסגולה וסליחה בכפרה ברחבה בהצלה לחשלם הרוע משמיה חיים בחץ זבה וישועה ונחמה צבא ורפואה וכלה וסליחה וכפרה ברחבה וכצלה לנו דוכון עמוד ישראל במרוחם עושה שלום ברומך וברחמך עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל במרוחם
Shabbat Shalom hermanos, Shabbat Shalom hermanas, bienvenidos y bienvenidos a esta paracha. Vamos a iniciar por misericordia del Señor. Nuevamente glorificamos al Señor por la oportunidad que nos da como familia de dirigir esta paracha. La primera sección del segundo Sefer de la Torá, Shmot, que también lleva el mismo nombre de este libro. La paracha y el libro llevan el nombre Shemot, que quiere decir nombres de. Entonces, que sea una bendición para todos nosotros, quienes vemos y escuchamos y podemos leer por misericordia del Señor esta palabra, y tengamos esperanza que el Señor volverá. El Señor dio su promesa y que esta paracha nos dé fe para esperar en las promesas del Eterno de que Él volverá. Bienvenidos y bienvenidas. Shalom, Shabbat Shalom. Bien, esta paracha, Shmot, nombres de, que quiere decir, como les decía anteriormente, nombres de. ¿De quién? Vamos a mirar entonces la siguiente lámina
para mirar el bosquejo de lo que es esta parachá. Las aleyot de la Torá comienzan en el Bereshit, en Shemot 1 al 17, y termina la séptima aliyá en el 5, 22 al 6, 1. La Haftará está en Yermiyá, Jeremías 1, 2, 3, según la tradición sefardí, y según la tradición askenazí, entonces está Isaías 27, 6 al 28, 13, y del 29 al 22, 23. El Brit Hadashah, Geburot, Hechos 7, 30 al 43. Esos a grandes rasgos el bosquejo de la paracha que vamos a estudiar hoy. Quiere el Eterno que podamos mirar todas las aliot y algunas partes del Brit Hadashah. Entonces, comenzamos. La primera lámina, la número 3, que ya entrando en la paracha, dice, estos son, dice, Be'ele Shemot Bene Israel, Habaim Mizra Yema, Et Jacob Ish Ubto, perdón, Baú. Dice, estos son los nombres de quién? De los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su casa. Así dice en el hebreo, con su casa, con su linaje, con su casta. El término casa es muy importante en la literatura hebrea porque habla de genealogía, de descendientes. Y aquí nos dice la Torá, iniciando esta parachá, este Sefer de Shemot, que cada uno entró con su casa, o sea, entraron todas las 12 tribus con sus linajes encabezados por Jacob, que es nuestro patriarca. Entonces, esa es la entrada de la parachá del Sefer. Nos dice, entraron a Egipto todo Israel, no se quedó nadie por fuera. Veamos la siguiente lámina, la 4. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Esos 70 que son las personas que son descendientes directos de los lomos, como dicen las escrituras, de nuestro patriarca Jacob. No está contando las esposas de los patriarcas, ni las esposas de Jacob, sino sus descendientes, sus hijos y sus nietos de ahí, en la tercera y segunda generación. Y estaba Joseph en Egipto y murió Joseph, y todos sus hermanos y toda aquella generación. La Torá nos sintetiza en esta parte qué pasó después de que Joseph, como había dicho en el último libro, en el primer libro, la última parachá de Bereshit, que el Eterno visitaría a Israel. Y aquí la Torá nos empieza a hacer un preámbulo de la situación actual de Israel en Egipto, cientos de años después. No mucho realmente, pero sí siempre una, dos, tres, cuarta generación después de haber llegado Jacob a Misraim, dice, han muerto todos y toda aquella generación. Hay una generación nueva, pero los rabinos nos hacen ver que esta sentencia nos dice que aquí se demuestra que Israel, a pesar de haber estado en la bonanza, y ahorita que vamos a ver en el tema de la persecución y la opresión, Israel guardó sus costumbres, guardó sus nombres. Entonces nosotros de entrada vemos que a pesar de la situación en la bonanza o en la dificultad, debemos tener una identidad. ¿Identidad con quién? Con el Señor. Vamos a ver en el transcurso de la parachá cómo guardar esa identidad va a recibir ciertos obstáculos del mundo y van a haber una cantidad de tentaciones y de pruebas también para que a ver si nosotros nos mantenemos en lo que hemos recibido del Señor. Aquí ya podemos mirar que hay una enseñanza de la Torá de que nosotros también en nuestra vida como creyentes vamos a recibir opresión, vamos a recibir incomprensión, persecución. Uno mira que cuando Yeshua le habla a los Talmidim y cuando deja todo, también el legado que deja Rab Shaul, él habla con preocupación porque ellos se llevan en su corazón qué será de la generación que viene, qué será de la generación de nuestros hijos, de nuestros nietos, si van a guardar la fe. Miremos cómo está la situación hoy hay muchísima opresión. Hoy el mundo, y lo vamos a ver dentro del contenido de la parachá, es como un Egipto, y nosotros como parte de Israel estamos ahí. Y Yeshua por eso dice, no que nos saque, no nos saque del mundo, sino que nos guarde del mundo.
Así como se guardó Israel durante estos 210 años, según las mejores interpretaciones del tiempo que duró Israel en Misraim, y que podamos al final, cuando el Señor nos visite, poder decirles, somos creyentes, hemos mantenido la fe. Veamos la siguiente lámina, la número 5. Dice, y los hijos de Israel, vuelve a darnos un perfil de lo que es Israel en ese momento, creció y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Luego, antes de ir al versículo número 12, dice que se levantó uno que no conocía a Joseph. No conocía a Joseph y vamos a ver al final de la paracha que tampoco conocía al Eterno, tampoco conocía el nombre sagrado del Eterno, y que se levantó y temió, tuvo temor. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien, cuando nosotros estamos con el Señor, cuando se ve que hay unas manifestaciones del Eterno en medio de su pueblo, eso va a causar mucha actitud hostil entre las otras naciones. Cuando ve que Israel está bien, cuando ven que nuestras casas están bien, cuando ven que nuestras familias están bien, eso va a causar muchas cosas negativas en las personas que no guardan la fe del Señor, que no son parte de Israel. Y por eso debemos, como dice aquí, cuidarnos. ¿Por qué? Porque la prosperidad, la multiplicación, el aumento de las bendiciones y sobre todo de las familias, de ver que estamos con salud, eso va a causar dentro de las naciones envidia. Miremos esta situación que estamos viviendo ahora nosotros. Nosotros estamos en medio de una pandemia, es una amenaza para todas las naciones y es una prueba para nosotros como pueblo del Señor, que debemos ser diferentes. Nosotros debemos esperar una manifestación grandiosa del Señor para demostrar que somos diferentes y que confiamos en el Señor y que el Señor nos va a bendecir, que nos va a cuidar, nos va a dar la certeza de que Él está con nosotros. Eso no importa la envidia, nosotros debemos seguir en el camino del Señor, guardando la palabra lo que se nos dio. ¿Por qué? Porque nosotros de todas maneras, el guardarnos en Shabbat, eso nos separa. Israel estaba separada en una área geográfica donde ellos podían vivir bien, vivir cómodamente, y por eso se multiplicaron, porque a los ojos de los egipcios, ser ganadero, sobre todo trabajador de la parte de la agricultura, sobre todo de la ganadería, para ellos eso era algo vacuo, pero para Israel era lo contrario, era una bendición estar allá en una zona cuidando ganado. Eso hizo que Israel se creciera, se multiplicara, y otro beneficio que hubo era que había separación entre Israel y las naciones, Israel, perdón, Egipto estaba separado con las naciones y Israel estaba separado también, y eso hace que va a redundar en qué, en unos beneficios de multiplicación. Pero comenzó la persecución y comenzó el celo contra Israel, y en el versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los Misraim, los egipcios, temían a los hijos de Israel. Entonces, cuando hacemos las cosas bien, va a generar temor en otras personas. Pero nosotros debemos perseverar porque estamos haciendo las cosas bien. En el versículo 9 dice paró, una palabra importante. Define a Israel como pueblo. Un enemigo llama a Israel pueblo. Es una ironía, teniendo en cuenta que es una persona enemiga del pueblo de Israel que lo define como tal. Pero vemos que también ese término pueblo ya habla de una unidad, de una identidad común. Eso es lo que nosotros tenemos que ver acá. No importa las pruebas, no importa la persecución, nosotros sigamos apegados al Eterno. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 6. Los esclaviza y inicia una persecución contra el pueblo de Israel, y comienza con una técnica de exterminio en baja escala. Entonces aquí aparecen dos personas importantes, Shifra y Púa.
Y dice, y habló el rey de Misraim, el mismo faraón, habla con unas parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Chifra, dice, Asher Shem Ahat, Chifra, la primera se llamaba Chifra, Beshem Hashenit, y la segunda se llamaba Púa. Y les dice, cuando ustedes vean que ellas van a dar a luz en las dos piedras, es interesante ese término aquí dentro de la Torá, en el versículo 16 dice, cuando las hebreas estén en el trabajo de parto, en las dos piedras, y veas el sexo, si es hijo, varón, mátenlo. Y si es niña, déjela con vida. O sea, aquí ya había un énfasis en ir al linaje, ir al descendiente, al varón. Por eso hablaba desde el comienzo la Parachá, cuando dice que estos son los nombres de los hijos de Israel. Entonces, siempre se ha tenido que el linaje va descansando en el varón. Por eso ellos entendían muy bien esto, por eso hacen una actividad de exterminio y hablan con unas parteras. Pero miremos la actitud de esas parteras. Dice, esas parteras temieron a Elohim, no les importó el edicto del rey, cuando está en juego la vida del pueblo de Israel, cuando está en juego la vida de la congregación, cuando está en juego las personas de la comunidad, debe primar el temor a Dios. Y dice la Torá, pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como mandó el rey de Misraim, sino que preservaron la vida a los niños. Nosotros vemos también en la Escritura una preocupación del Eterno, un llamado de cuidar a las personas, de tener en cuenta a las personas. En el Salmo, en el Salmo 69, 28, que quiere decir otra cosa acorde a esto, es un privilegio ser nombrados en la Torá. La Torá es el libro de la vida y es un honor para ellas que hayan sido colocadas dentro de la Escritura como unas benefactoras, unas protectoras del pueblo de Israel. Entonces, para lograr méritos y estar anotados en el libro de la vida, es necesario demostrar a Dios que nosotros amamos a Israel, amamos la congregación, amamos a grandes y pequeños dentro de la congregación, sobre todo a los niños. En el Salmo 69, 28 dice lo siguiente: sean borrados del rollo de la vida y no sean escritos con los justos. ¿Para cuáles personas se pide que sean borrados del rollo del libro de la vida? Para los que buscan el mal de su prójimo, para los que buscan el exterminio de Israel. En el Lucas 10:20, miren qué importante lo que dice el Señor. Cuando los discípulos pues estaban contentos porque podían hacer liberaciones, Yeshua les dice, pero no regocijéis por esto, de que podían hacer ciertos milagros, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Hay muchas personas que hoy he escuchado y he visto por ahí que dicen que la salvación no se pierde, que el nombre no puede ser borrado del libro de la vida. Hermanos, mi percepción es que sí se puede borrar. Y mi percepción y mi interpretación, mi humilde opinión es que nosotros debemos mantener, y depende de nosotros que ese libro, nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis también, habla de que revisemos nuestras vidas, nosotros verifiquemos si estamos apegados a las directrices eternas, si tememos al Eterno, para que nuestro nombre no sea borrado. Entonces, sí es necesario revisar que nuestro nombre esté anotado en el libro de la vida, porque luego dice en Apocalipsis 20:15, permítame, leo rápidamente, 20:15. Dice desde el 13, mire lo que dice Apocalipsis 20:13.
Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda, el lago de fuego. Y miren el 15, miremos lo que nos dice la palabra. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ahí claramente muestra de que hay un libro de la vida y no hay un libro de los que no están inscritos en otro libro. ¿Para qué? ¿O se está en el libro de la vida o no se está? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, porque esto no solamente trae unos beneficios físicos, que los vamos a ver en la siguiente lámina. Veamos en la siguiente lámina qué mérito les da a ellas el haber cuidado a Israel. Dice, el rey de Misraim hizo llamar a las parteras cuando ve que siguen naciendo los niños y no están dando los resultados que él esperaba, el exterminio. Y ellas dicen que cuando ellas llegaban, las mujeres hebreas son más fuertes que las mujeres egipcias y que por eso cuando ellas llegaban ya no podían hacer nada porque esas mujeres por su fortaleza ya habían dado a luz, que no podían hacer nada. Dice también acá en un comentario que ese mérito que ellas tuvieron le da acá a la palabra, dice, por haber las parteras temido a Dios y haber protegido al pueblo, dice, Elohim hizo para ellas casas. O sea, les dio la posibilidad, la bendición de tener descendencia. Habíamos visto que los hijos de Israel habían llegado con sus casas aquí a estas mujeres por haber protegido al pueblo, por haber cuidado a los niños, dice que les dieron casas. Nosotros vemos también cuando el Señor le dice a Kefa, en Yohanan 21:15, le dice 3 veces lo siguiente. Miren, en Yohanan 21:15, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Fijémonos con atención que Yeshua hace un énfasis en mis ovejas, o sea, las personas, los hijos de Israel, los descendientes de Jacob, Abraham, todo su linaje, somos y le pertenecemos al Señor. Esto es importante, ¿por qué? Porque a veces vemos que las personas pelean por cuántas ovejas tienen en su comunidad. Y resulta que el Señor dice, esas ovejas son mías. Yitro también, como los discípulos, los talmidim, tenían que entender que iban a tener ovejas que no les pertenecían a ellos, sino que esos eran propiedad del Señor. Y reclama el Señor en otras partes de la palabra diciendo, yo redimí a Israel, Israel por eso me pertenece. Por eso dice, mi pueblo. Y vamos a ver otras palabras importantes dentro de la parashá con respecto a esa identidad de Israel con Dios. Nosotros cuando recibimos a Yeshua como Salvador, lo recibimos y decimos, sí, aceptamos el sacrificio de Yeshua en la cruz y lo reconocemos como nuestro único Salvador. Eso nos hace partícipes y nos hace recibir las credenciales como pueblo de Israel. Eso está escrito en el Brit Hadashah. Entonces nosotros miremos la garantía que el Señor nos da del cuidado que tiene el Señor de nosotros y de que las personas que Él ha llamado para dirigir a las congregaciones deben entender, todos debemos entender que le pertenecemos al Señor. Yeshua dice, mis ovejas. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 8. Dice, como Paró se da cuenta de que no le funciona el primer sistema, va a un exterminio de escala mayor. Y aquí manda a todo su pueblo. Esto es gravísimo, porque ya Faraón comprometió a su pueblo a ir a exterminar otro pueblo. O sea, todo el pueblo de Misraim queda culpable de asesinato, de persecución, de opresión. Y es gravísimo porque nosotros vemos luego y en las parashat que vienen
que Israel, cuando es liberado, justamente sale en libertad cuando mueren todos los primogénitos de Egipto, de Misraim. ¿Por qué? Porque ellos aquí accedieron y atendieron el llamado de Paró para exterminar al pueblo. Recordemos la ley que hay dentro de la Torá, y mira que mira, medida por medida. El pueblo se unió a Faraón en sus planes malévolos de exterminar al pueblo, a sus niños, arrojar a todos sus varones pequeñitos. Así luego el Señor les va a cobrar por la libertad del pueblo a los varones de Misraim. Otra cosa importante acá es que ellos procuraban preservar la vida de las niñas. Como les decía, los niños eran el objetivo. Los niños eran la meta de exterminio. ¿Por qué? Porque un pueblo, generalmente cuando va a la guerra, van los varones. Eso era lo que temía Faraón. Ellos se van a multiplicar. Hay muchos hombres allá, muchos varones. De pronto arman un ejército, se levantan contra nosotros y nos derrocan. Pero eran pensamientos que eran infundados, o era una calumnia, realmente, porque Israel no tenía esa intención. Ellos habían recibido la promesa a través de Joseph que el Eterno nos visitaría, como nos va a visitar a nosotros. No tengamos temor, tengamos plena confianza en las palabras del Señor. Él volverá. Veamos la siguiente lámina, la 9. Y dice que en medio de toda esta persecución, la Torá nos dice, un varón, Ish Mibet Leví, un varón de la casa de Leví, tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Qué puede dar de resultado de un levita con una levita? Pues una unión espiritual, una unión muy grande, una promesa de que los descendientes van con una bendición grande. Y dice, y cuando abrió, primero quería decirles algo. ¿Por qué habla la palabra de los levitas aquí? Porque nos va a enseñar, y en las otras parashot lo vamos a ver, la importancia de la tribu de Leví. Ellos iban a la postre, iban a ser los Kohanim, los intercesores por el pueblo. Quisiera comentarles algo respecto a que un levita tomó a una levita. Dice, ¿por qué no los nombra entonces directamente? Dice este comentario. Según el Midrash, eso es para que cada persona del pueblo de Israel, sea rico o pobre, de alta posición social o no, entendamos que Dios puede hacer surgir un gran líder de una pareja que parece común y corriente, y ese líder puede salvar a Israel si cumple debidamente las ordenanzas encomendadas por el Señor. Entonces aquí vemos un plan del Señor, y por eso nos narra un levita se unió a una levita. Dice también que cuando comienza la persecución, comienza también una tarea de protección a los niños en la medida de lo posible, y esta familia protege a su niño, porque ve a su niño que es un niño hermoso, es un niño que tiene una bendición grande, y entonces lo esconde durante 3 meses, pero era imposible esconderlo durante más tiempo, y entonces la madre de Moshe lo lleva en una canastilla calafateada por dentro y por fuera, una especie de arca en miniatura, y ahí deposita al niño y lo deja en el río Nilo. ¿Por qué lo deja en el río Nilo? El río Nilo era importante dentro de las deidades de Egipto, la segunda después del sol. Y allí lo deja, y la hija de Paró lo encuentra, y nos dice en el versículo 6, cuando ella abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Por qué lo reconoció? Hay algunas interpretaciones que dicen que por la ropa, porque lo vio circuncidado. En todo caso, vio, y el niño halló gracia a los ojos de esta mujer, y lo prohijó, y le colocó nombre, y dice, yo le coloco Moshe porque de las aguas lo saqué. Entonces él recibe un nombre de una mujer egipcia que era nada más y nada menos que la hija del rey
de Misraim, la hija de Faraón. ¿Cómo se cumple también esto en Yeshua? En Mateo 2, 13 al 18, habla de que Herodes, al verse burlado por los sabios de Oriente, respecto a que lo iban a llamar para ir a visitar a Yeshua, entonces él manda a matar a los niños de la ciudad de Belén. Eso está en Mateo 2, 13 al 18. Entonces, así se cumple una, digamos, una profecía que se iba a cumplir también en Yeshua, que iba a recibir persecución. La vida de Yeshua tampoco fue fácil, iba a recibir persecución. Nosotros sabemos que no solamente Herodes, sino quien dirigía a Herodes sabía la importancia del nacimiento de Yeshua. Y por eso estas dos personas, estos dos varones sufrieron persecución porque había promesa en ellos. Y sobre todo en Yeshua, porque sabíamos que si Moshe iba a ser el salvador del pueblo, como dice el comentario del Midrash, iba a salvar una nación, Yeshua iba a salvar a todas las naciones, a Israel juntamente, primeramente, pero iba a salvar a todas las naciones del mundo, a toda la humanidad. Entonces, hasta aquí nos comenta la Torá lo que pasó con Moshe cuando fue salvado de las aguas. Miremos la lámina número 10. Aquí vemos en esta lámina que comienza la tercera alía y comienza dando bosquejos también grandes, pero muy importantes y puntuales de la vida de Moshe. Dice que Moshe mata a un egipcio cuando tenía 40 años, según dice Hechos 7:23, 7:22 y 23. Moshe creció en Egipto y dice en Hechos 7:22 que era conocedor de toda la sabiduría egipcia. Veámoslo brevemente. Quiero que me acompañen, hermano, en la lectura, como les decía, y siempre hemos comentado a nivel congregacional, que es bueno que tengamos la Biblia y tengamos todos los escritos hebreos, los comentarios, para poder enriquecernos en esta parachá. ¿Para qué? Para que nosotros, así como vimos que guardaron durante 210 años la identidad hebrea en Goshen, nosotros también, Shabbat es como una especie de Goshen, donde nosotros nos reunimos y nos edificamos en palabra. Hagámoslo. Está en Hechos 7:22. Mire lo que dice. Esteban está haciendo una agadá o está contando, haciendo una narrativa de la Torá. Cuando habla de Moshe, dice, Moshe, miren esto, Moshe fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en hechos. Entonces aquí nos dice también en el versículo 23 que como cuando tenía más o menos 40 años, los periodos de la vida de Moshe son 40, 40 y 40, en los primeros 40 años él sale a mirar y no había perdido su identidad, él sabía a qué pueblo pertenecía, y ve que un egipcio maltrataba a un hebreo, ¿y qué hace Moshe? Moshe mata a ese egipcio. Su justicia le dio ira y lo mata y lo entierra. Y al otro día, dice la misma Torá, ve a dos hebreos peleando y le dice al que estaba pegándole al otro, castigando a su prójimo, no peleen, no hagas eso, no maltrates a tu prójimo. Y esta persona, parece ser que había sido la que estaba siendo maltratada por el egipcio días antes, dice, ¿quién eres tú? Vas a hacer conmigo como hiciste con el egipcio. Y eso que no había celular en aquellas épocas. Pero ya era viral que Moshe había matado a un egipcio y lo había enterrado en la arena. Con todo el que había tomado precauciones, Moshe mirando para un lado y para el otro a ver si nadie lo veía, fijémonos que eso ya se sabía. Al otro día ya eso era Vox Populi. Moshe mató a un egipcio. Y cuando se acerca a la pelea, a la discusión que había entre estos dos hebreos, el agresor le dice a Moshe unas palabras muy interesantes. Dice, Bayomer mi shameja, leish sar beshofet aleinu. Y le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Porque cuando Moshe asesinó o mató a este egipcio,
estaba aplicando justicia, pero una justicia humana. Entonces, por eso le dice, ¿quién eres tú? Ahora eres un príncipe, hombre, príncipe y juez. Pues resulta que sí, ya se veían ciertas características de lo que iba a hacer con el tiempo Moshe. Dice que Moshe, al defender a las hijas de Yitro contra los pastores, estaba juzgando entre los pueblos, entre las naciones. Eso lo vamos a ver más adelante brevemente. También es juez entre Israel y los no israelitas cuando mata al egipcio que estaba castigando al hebreo. Pero también es juez cuando intercede en la pelea de estos dos hebreos. O sea, él era el legislador de Israel y prácticamente de las naciones, porque la Torá va a legislar sobre las naciones, va a dar los 10 mandamientos, va a dar los postulados del comportamiento del prójimo para con su prójimo, como vemos y vamos a ver en la Parashá Mishpatim, que son la conducta, las ordenanzas, los parámetros de conducta y de relación interpersonal entre el hombre y su hermano y su prójimo. Entonces sí le estaba diciendo unas palabras correctas a Moshe. Él es príncipe, un varón, príncipe y juez. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 11. Después de esto, la Torá nos narra que él huye porque, pues, al matar a un egipcio, pues tenía pena capital también, y el mismo faraón buscaba aplicar esta pena de muerte en Moshe. Llega a Madián, llega a un pozo, y vemos lo que habíamos dicho anteriormente, que hay una injusticia, él ve injusticia, él no puede quedarse en paz ante actos injustos, y ve que hay unos pastores que desplazan o no dejan abrevar el ganado de unas mujeres. Moshe las defiende y ellas van y le dan el reporte al padre. Y ellas dicen, un varón egipcio, ¿sí? Va a tomar nada, dice, Ish Misri, un hombre egipcio nos defendió de unos pastores malos y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Perdón, dice, y él dijo, Yitro, él dice, ¿dónde está ese varón? Tráiganlo. Y con el tiempo él se queda en esa casa y Yitro le da a su hija Tzipora por mujer a Moshe. La vida pareciera como que ya acabó con Moshe, otro periodo de 40 años cuidando ovejas, arma su familia, su hogar, tiene un trabajo estable, pues la Torá nos dice que no tiene ningún inconveniente, estaba cuidando ovejas que no eran suyas, pero tenía una labor. Tenía su esposa y tiene un hijo que se llama Gershom, que Gershom quiere decir forastero soy en tierra ajena. Dice, vamos a leer Hebreos 11, 23 al 27, también nuevamente en el espacio de lo que habla Esteban, perdón, Hebreos, no Hechos sino Hebreos. Hebreos 11, 23 al 27. Mire lo que dice. Por la fe, después de nacer fue escondido 3 meses por sus padres porque lo vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por fe, por emuná, Moshe ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes padecer la aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado, considerando mayor riqueza el vituperio de Mashiach que los tesoros de Misraim, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por fe dejó Misraim, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, eso es lo que nos narra también en el libro de Hebreos. Un libro que, como su nombre lo dice, es para personas que estemos cultivando la fe hebrea, que nos consideremos hebreos, que nos consideremos judíos, parte del pueblo de Israel. Entendemos perfectamente a qué se está refiriendo estas palabras Esteban. Y, el autor del libro de los Hebreos, que dicen algunos que es Rab Shaul. Bueno, en esta narración nos dice que en Moshe, lo que hemos visto, fue escondido y que él prefirió el vituperio al que iba a ser sometido el Mesías que las riquezas temporales de este mundo.
Vamos a ver ahora más adelante la comparación, les adelanto brevemente, una comparación entre Eres Misraim y Eres Israel. Son dos cosas totalmente diferentes y nosotros debemos definirnos a cuál tierra pertenecemos, a cuál tierra queremos y debemos pertenecer. Veamos la siguiente lámina. Esta era la lámina 11. Dice Moshe, dice, apacentando las ovejas de Yitro, su suegro, el Cohen de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Jorebá, monte de Elohim. Dice, Har ha-Elohim Jorebá. Sí, dice, y va Moshe en su tarea diaria, en su rutina, un día normal, un día común y corriente para él, pero para Dios es otra cosa. Entonces nosotros debemos mirar aquí qué está haciendo en nosotros Dios en sus planes. Porque nosotros todos los días pues tenemos una rutina, salimos a trabajar, trabajamos, volvemos en la noche, pero hay un día en el que el Señor nos llama, así como llamó a Moshe. Y dice, el versículo 2 del capítulo 3, este es el inicio de la cuarta lilla, dice, se le apareció el ángel de Adonai en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, ante esta visión, ya la rutina hasta ahí llegó. Es un día especial. Como les decía, él no llegó allá de casualidad, ni llegó porque hay otro día más que tengo que ir a traer unas ovejas. No, algo especial tenía ese día. Y él ve algo maravilloso, algo que lo deja perplejo, que lo deja haciéndose muchísimas preguntas racionales. ¿Por qué la zarza no se consume? Eso le llamaba la atención. Y nosotros vamos a ver qué era lo que estaba planeando el Señor con la vida de Moshe. Miremos la lámina número 13. Dice, se entabla un diálogo entre Moshe y el ángel del Señor y le dice, le va empezando a decir cosas, a dar puntadas, como decimos popularmente, y le va empezando a decir porciones del plan del Señor, un bosquejo general. Le dice, he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Miren la comparación. Dice la Torá, de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Arriba en hebreo dice, el Eretz, Sahab, Halab, Udbash, a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, fíjense que ya vemos aquí una promesa del Señor muy hermosa. Él sabe la situación de Israel. Él sabe la opresión que hay en Misraim, pero da una promesa a través de Moshe que va a ir a libertarlos, porque por eso dice, yo he descendido para librarlos, pero tú vas a ser el instrumento para sacarlos de esa tierra. Dice el 9. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice el Señor, y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Entonces aquí en Misraim dice, los Hatzit Otam, cómo Egipto oprime a Israel. El Señor sabe cuando tú estás oprimido, el Señor sabe cuando nosotros necesitamos ser liberados. Estas parashot, como todas, nos enseñan algo. Nosotros debemos recibir esa palabra y aplicarla a nuestras vidas. Nosotros debemos tener el concepto de que el Eterno es nuestro libertador, que Yeshua es nuestro libertador, que Él ha dado promesa de sacarnos de este mundo, que vamos, y como lo vamos a anotar más tardecito, el Señor sabe que nosotros aquí recibimos mucha opresión. Miremos nada más lo que está pasando en el mundo con la presión de esta pandemia. La pobreza, la injusticia social, el abandono de las buenas costumbres, la avaricia. Todas esas son opresiones que el mundo hace que pesen sobre el creyente. No es fácil, pero el Señor ya sabe, Él sabe de primera mano que nosotros estamos viviendo en esas situaciones, pero a través de esa palabra nos dice, miren, yo estoy oyendo, dice, porque he oído el clamor.
Y yo veo, tranquilos, ustedes sigan apegados a mí. Sigamos con la meta de que hay una tierra que fluye leche y miel. Veamos la lámina número 14. Dice, y viendo a Hashem que iba a ver, porque él tenía curiosidad, lo llamó Elohim del medio de la zarza y le dijo, Moshe, Moshe, Bayomer y Neni. Y él dijo, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Nosotros ya hemos visto en las otras parashot, en otros estudios que hemos recibido del rabino y de las enseñanzas anteriores, el sitio Makom, Hamakom Atmat Kodesh U, el sitio en el que tú estás, tierra santa es. Muy posible de aquí surge el término tierra santa para Eretz Israel, porque habla de una tierra especial, apartada, una tierra que es la más hermosa de las tierras. Pueda que cada nación tenga un plus en sus paisajes, en sus accidentes geográficos, su clima, sus productos, cualquier cosa que tenga esa tierra en atributos no puede ser superior a lo que tiene Eres Israel, porque de allá sale la salvación. O sea, ningún otro pueblo puede decir que de ahí sale la salvación, porque de este sitio santo, de este Hamacom, de este sitio, sale la salvación y sale esto que estamos leyendo. Esto no salió de otro sitio, hermanos ni hermanas, esto salió de Israel. Y por eso dice ahí, no te acerques, quítate tu calzado. Quítate tu calzado porque esta tierra es santa. Es otro atributo, otro adjetivo que el Eterno tiene para Eres Israel. Veamos la siguiente lámina, la 15. En la 15, nosotros vamos a ver una comparación entre Eres Israel, como yo les había dicho anteriormente, y como Eres Israel. Y cuando nosotros vemos las palabras a las que se refiere el mismo faraón, hablándole a Joseph, diciéndole, ve y trae a tu pueblo, ve y trae a tu padre, a tu familia, tráela de Canaán y que se asenten en Goshen, en Misraim. Mire el término que utiliza Paró. Dice, Etop eret Misraim. Y Etub, perdón. Etub eres Misraim, en una tierra buena. Beiklu et Heleb Haaret. Es una tierra ancha que tiene prosperidad, que tiene grosura, que puede tener el término leche también cabría acá. Pero vamos a ver que el término que el Señor utiliza, el plus que utiliza el Señor para Eres Israel, dice, él eres Sahab, Halab, Udbash. Es una tierra de prosperidad, pero con dulzura. ¿Por qué? Porque está añadida la bendición del Señor. Y a eso es lo que nosotros debemos poner atención. Muchas parábolas de Yeshua hablan, ¿se acuerdan de aquella que dice que la semilla cayó en tierra, en un camino, luego en unas piedras, luego en unos espinos, y luego una cayó en tierra fértil? Entonces siempre habla de tierra y dice que cuando caen estas semillitas en las piedras, o caen dentro de los espinos o caen sobre el camino, viene el enemigo o viene el sol o por la falta de humedad no tiene buenas raíces, se seca. Eso puede ser Eres Misraim, que es una tierra que da prosperidad, pero al final vamos a ver que va a traer opresión, va a haber injusticia, va a haber persecución. En cambio, en la tierra de Dios, en la vida del Eterno, hay pan, pero hay dulzura, hay miel. Y eso es lo que nosotros debemos definir hoy, como les decía. O nosotros somos de Eres Misraim, de este mundo, o somos de esa tierra que fluye leche y miel. La decisión es nuestra. Pero el Señor ahí nos presenta las dos tierras. Nosotros, como dice la palabra, deberíamos optar por la segunda. Eretz Israel, Eretz Sahab at Halab Udbash, tierra que fluye leche y miel. Veamos la siguiente lámina, la 16. Dice la lámina 16, Misraim. Vamos a ver y a desglosar brevemente lo que significa Misraim. La palabra dual.
dos Egiptos, Alto Egipto y Bajo Egipto. Y en otra explicación, fijémonos que la palabra Mizraim comienza con una mem abierta y termina con una mem cerrada. Entonces los exégetas hebreos y los sabios enseñan que esto da también un significado a lo que es Egipto, perdón. Que al comienzo hay una bienvenida, dice, tierra que fluye, también hay grosura, hay abundancia, pero al final se cierra, hay opresión, hay persecución, ya no deja salir a las personas que van a disfrutar de esa bendición. Entonces, miremos cómo los sabios, solamente en esta definición de la estructura de la palabra Mizraim, dicen lo que puede significar Egipto. Así puede significar el mundo. Recordemos que Yeshua también nos dice, mucho cuidado, no nos dejemos engañar por las riquezas de este mundo. No quiere decir que Él no quiera que prosperemos, sino quiere decir, cuidado porque podemos llegar a un punto de idolatrar lo material y olvidarnos del Señor, como le sucedió a Israel en Egipto. Estaban bien, estaban cómodos, pero solamente invocamos a Dios en el momento de la persecución, en el momento del apuro. Entonces Dios no quiere eso, Dios quiere que tengamos en mente que Él nos dio una promesa de una tierra que fluye leche y miel. Otras acepciones de la palabra Mizraim es Metzar, angustia. En el Salmo 118:5 dice, en mi angustia invoqué al Señor. Entonces la misma raíz de la palabra Mizraim. Zar, dice, en la Strong, en la número 68-62 dice, atribulado, estrecho, problemas, humillación, eso es lo que tiene Mizraim. Y en la palabra Matzor, en la Strong 46-92 dice fortificación, y nuevamente la palabra aflicción, terraplén. Y hay varias palabras, o mejor dicho, varias partes donde este término Matzor se le acuña a Egipto. En las versiones en español, dice en Segunda Reyes 19:24, que es Mizraim, o sea, este término aflicción, terraplén, Matzor, se le aplica a Egipto, o sea, es un pueblo que oprime, es una comunidad que persigue, es una comunidad, un pueblo que impone. Nosotros sabemos qué pasa cuando un pueblo le impone a otro sus ideas, cuando no se hacen las cosas como ha ordenado el Señor, que se lleva la palabra, se comparte las buenas nuevas y se deja que la persona tome una decisión en conciencia, en libertad. No obligar al otro, ni siquiera debemos obligar a otro a creer en Dios, ni siquiera debemos obligar a otros a ir a una tierra que fluye leche y miel. Si la persona decide quedarse en la tierra de Mizraim, pues que se quede, pero nosotros debemos dar el mensaje y presentarle la oportunidad a todas las personas, como se nos fue presentada a nosotros, de buscar la tierra que fluye leche y miel. Nosotros sabemos que teológicamente y hablando a nivel espiritual, la tierra que fluye leche y miel es la vida eterna en Yeshua. Yeshua es nuestro libertador, así como Moshe es el libertador, nuestro libertador es Yeshua. Y miremos también que en la escritura hay muchísimas partes donde el Señor nos promete una vida plena de bendiciones. Incluso hay un versículo, no me acuerdo en este momento dónde está, que Rab Shaul dice que la opresión y la dificultad de este mundo no es nada comparadas con la vida de plenitud en el Olam Abba. Entonces debemos mirar esos versículos y vivir en esperanza y comunicarnos estas palabras unos a otros. Nuestra función es que nosotros, cuando sintamos que estamos así bajos a nivel espiritual, tenemos la carga de batería espiritual en 3, que nosotros debemos recargarla con la palabra, acudir a la Torá, acudir a personas que nos den ánimo a través de las escrituras. Y la última acepción de la palabra Mizraim es Yam.
aguas. Algunos han interpretado como Misraim es aquel que sujeta las aguas, que canaliza las aguas. Pero nosotros vemos que espiritualmente es que él oprime, él encierra, obliga, y van a cumplir su plan y que creen que van a tener enemigos más fuertes, entonces buscan la muerte, en este caso del pueblo de Israel. Veamos, esta es la lámina 16, veamos la 17. Miren lo que dice Yeshua, es interesante el término que utiliza el Señor acá en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis shalom. Dice, Kibi shalom. Yeye, Lahem, Beolam, Sará. Dice, ustedes van a tener en el mundo aflicción. Miren, Yeshua nos lo está diciendo. Nosotros vamos a tener persecución, pero persecución ¿por qué? Por el que hace las cosas correctamente según las escrituras. Por nosotros cuando guardamos Shabbat. O no se han dado cuenta que la gente nos oprime con preguntas, nos oprime con comentarios por guardar Shabbat. Esa es una aflicción. Cuando recibimos a Jesús, a Yeshua como Salvador, recibimos aflicción. La gente dice, se volvieron los aleluya. Y ahora entonces tienen que llevarle la plata a su líder. Pero como ahora son los evangélicos, ahora son los judíos, ahora son los de otro. Sí, hermanos, vamos a recibir aflicción. Y ojo con esto. La aflicción va a venir primero de las personas que son más cercanas a nosotros, de nuestra familia, luego de la empresa, luego del mundo. Pero miren lo que dice Yeshua. Pero confiemos, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Dice, Ani nitzaheti et haolam. Yo he vencido al mundo. Entonces, no importa la aflicción, hermanos, Yeshua nos dice, yo he vencido y debemos buscar el shalom de Yeshua, el shalom de la salvación, el shalom de las promesas que están en las escrituras. ¿Qué palabra más conveniente para estos tiempos? Como les decía, la comunidad del mundo estamos afligidos por una pandemia. Pero miren lo que dice Yeshua, tranquilos, yo he vencido, tranquilos, yo sé que ustedes están sufriendo, yo oigo el clamor de ustedes, yo veo que han sido perseguidos y que su salud está en peligro. Confíen, yo he vencido, confiemos en el Señor, confiemos que el Señor va a guardar a nuestros hijos, que el Señor va a guardar a nuestros nietos. Mire que estamos hablando y dando como un concepto de fe, de que vamos a tener nietos, vamos a tener descendencias, bisnietos, que todas las generaciones de nosotros, toda nuestra casa reciba esa bendición, que a pesar de la aflicción, Yeshua venció y podemos confiar en Él y tener paz en Él. Qué bendición estas palabras, como les decía, que alcance a 1 y 2000 años después, el Señor nos dice, confiemos. Miremos la siguiente lámina, la 18. Volvemos acá a la paracha, en el diálogo que tiene Moshe con el Eterno, y le dice Moshe al Señor, bueno, y si voy y me presento entre los hijos de Israel, miren, los hijos de Israel, es que nosotros tenemos que ser sabios también, y que el Señor nos dé de esa sabiduría que viene de lo alto, porque fíjense, dice, voy a los hijos de Israel. Nosotros, por eso les decía que nosotros debemos llevar la palabra y el Señor sabe quién es su pueblo y cuando escuchen estos términos van a decir, bueno, ¿y a ti quién te mandó? ¿Por quién te nombró a ti juez y príncipe sobre nosotros? Moshe quiere todas las garantías, todas las credenciales eternas para poder tener argumentos delante del pueblo. Y le dice, les dirás así, Eye Asher Eye, yo soy el que soy. Im Ezra, definiendo estos términos, dice, quiere decir que estas palabras, Asher Eye, vienen a explicar el significado del nombre Eye. Yo soy el que existe siempre, pues nada puede perdurar excepto Elohim, o por el nombre de Elohim, y por eso su nombre es Eye, ya que solamente Él existe para la eternidad. Realmente cuando uno mira estas palabras en el hebreo,
uno ve el esfuerzo, yo lo veo desde el punto de vista de cómo el Señor trata mm, de ubicar unas palabras humanamente hablando para que nosotros podamos medio entender la manifestación divina del Señor. Porque estamos en palabras finitas, en conceptos finitos, humanos, eh, tratar de ubicar quién es el eterno, cómo el infinito se puede manifestar y se puede mostrar a través de unas palabras con seres finitos como somos nosotros. Por eso dice, yo seré el que seré, o sea, para él no hay tiempo, no hay gravedad, él es eterno. Para él no hay ningún obstáculo como lo tenemos nosotros los seres humanos. Él es siempre Asher, Ayer, Eshe. Quería leerles un comentario acá que dice de algunas interpretaciones de los sabios de Israel, que dicen qué quiere decir Asher, Eye, Asher. Dice Rashi, explica, yo estaré, Eye, con vosotros en esta aflicción. Miren que comprueba lo que dice Yeshua. Con vosotros en esta aflicción, como también estaré, Asher, con vosotros en las futuras opresiones que habréis de sufrir bajo otros reinos, significando de manera simbólica la firme promesa de asistir al pueblo de Israel, tanto en este caso con la opresión faraónica, como también en todas las futuras opresiones que sufre Israel durante las generaciones venideras. Bien, no, ellos entienden, hermanos, nosotros en este mundo, cuando se hacen las cosas como Dios manda, vamos a recibir persecución. Por eso dice en Mateo 28:20, y quería leerlos, perdóname un segundito. Yo sé que ya algunos hermanos me ganaron en buscar el capítulo. Dice 28:20, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Miren, como hace el Eterno, manda a Israel a guardar la Torá por medio de Moshe. Yeshua también hace lo mismo y dice, enseñándonos a guardar todas las cosas que él nos mandó. Y dice él, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Entonces confiemos en el Eterno. Otra interpretación que quería compartirles, dice, otros comentaristas coinciden que en este caso, Eye Asher Eye, se debe interpretar como estaré con quien estaré, confirmándole así su promesa de estar con él durante su misión. Esto es con Moshe. Pues de esta interpretación se pone también de manifiesto que Hashem reserva para sí mismo el derecho de elegir a quién acercarse y a quién no. Entonces, busquemos ese mérito de que Dios nos llame para que nos acerquemos a Él. Y Rabí Abba Bar Mamal lo explica exponiendo lo siguiente en esta conversación mantenida entre Elohim y Moshe. También me parece interesante e importante exponerle. Dice, Dios le preguntó a Moshe, ¿mi nombre tú quieres saber? Pues sabe que de acuerdo a mis acciones yo me llamo, perdón. De acuerdo a mis acciones yo me llamo. Cuando juzgo a mis criaturas, mi nombre es Elohim. Cuando hago la guerra, me llamo Elohim de los ejércitos, esos Adonai Sebaot. Cuando observo las contravenciones del hombre y espero para condenarle, pues quizás aún se arrepienta o vuelva a mí, me llamo El Shaddai. Y cuando me apiado de los hombres o de mi creación, mi nombre es Adonai. Así que debes decirle a Israel que Eye Asher Eyem significa lo siguiente: será mi nombre para ellos exactamente como la actitud que he de asumir en cada caso. De acuerdo al comportamiento del pueblo para con Dios, para con sus congéneres, su nombre será y por ende será así la actitud del Señor. O sea, depende de nosotros la manifestación divina, si se acerca con juicio o con amor o con piedad o con misericordia. Entonces, esa es otra manera de interpretar ayer, ayer, eye. Como les decía, es difícil para nosotros como finitos, como humanos, poder en unas cortas palabras encerrar el concepto de un Dios infinito, pero hay un esfuerzo y aquí están las interpretaciones. Un Dios santo. Miremos la siguiente lámina, la 19. Dice, además dijo Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Hashem, el Elohim de vuestros padres,
el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos, lo que comúnmente se define como el tetragramatón. Cuando aparece ahí Asher, Asher, seré el que seré, para algunos, como en Juan 5:58, por eso Yeshua dice, yo soy. Hablaba la Torah de seré el que seré, y Yeshua dice, yo soy. Cuando ellos escuchaban estas palabras en la parte judía, por eso decían, blasfemas porque te haces igual a Dios. Él estaba mostrando su divinidad, Yeshua, con estas palabras cuando decía, yo soy, como está escrito en Juan 5:58. Miremos, quisiera leerles acerca de este comentario, de esta porción, perdón, otro comentario dice, y continuó diciendo Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Hashem, ese es mi nombre más célebre y sagrado con el que se conoce a Dios en Israel dentro de la liturgia judía. Representa al Eterno investido de misericordia, o sea, este es un atributo de misericordia, este nombre, propenso a la piedad y al perdón. El Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me envió a ustedes, díganles, este es mi nombre eternamente, y esta será mi memoria de generación en generación. Por eso dice ahí, Sikri Ledor Dor, de generación en generación, este es el nombre del Señor. Y ahí dice, porque Moshe pues colocó cierta resistencia al llamado del Eterno, dice, ¿cómo me vas a enviar a mí? Envía a otro. Es la Hani, lo que está letrica en blanco en la parte hebrea, es el mismo término que utilizó el Señor Yeshua cuando dice, el Señor me ha enviado. Ese es otro nombre secreto del Mesías. Veamos la lámina número 20. Dice, y vas, mire la orden del Señor, vas, oirás tu voz, oirán tu voz, irás a los ancianos de Israel y al rey de Egipto diciendo, Hashem, el Elohim de los hebreos, dice, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Hashem, dice, Benis Beja, la Adonai, Eloheinu, a Hashem nuestro Elohim, a Dios, a nuestro Eterno. Por eso dice, aquí empieza otro nombre, ya una personificación del Señor como Rey, como Dios de los hebreos. Ya nos estamos aquí diferenciando de los egipcios. Ellos tienen dioses, nosotros también tenemos un Elohim grande, un Hashem poderoso. Veamos la lámina número 20, de la 21, perdón. Esta es la quinta liá. Dice, como Moshe, les decía, colocó objeción a su llamado, el Señor le dice, mira, vamos a hacer una cosa, tú vas a hacer ciertas cosas y vas a ver las señales que te voy a dar. Entonces la primera es, le dijo en el versículo 3, échala en tierra, que la vara que tenía en la mano, dice, y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Le dijo a Adonai, mete ahora tu mano en tu seno, y la metió en su seno, y cuando lo sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Luego con lo de la serpiente, él toma la serpiente, ya se vuelve otra vez la vara, la mano que la introduce en su pecho sale blanca, vuelve, la saca, ya está sana, y dice, y si aún no creyeren a estas señales, ni oyeren tu voz, tomarás aguas del río y las derramarás en tierra seca y se cambiarán aquellas aguas del río y se harán sangre en tierra seca. Entonces, el llamado de Moshe iba con señales. Esas señales tenían que mostrarse ante el pueblo de Israel como credenciales de que sí en verdad Moshe era el enviado para liberar al pueblo. Iba a tener que demostrar que el poder del Señor estaba de alguna manera manifestándose a través de Moshe y que él sí era el verdadero libertador. En 1 Corintios 1, 22, 23 dice que Israel pide señales y los griegos piden sabiduría. Entonces cada pueblo pide según su formación espiritual. En este caso Israel pide señales. Por eso a Yeshua le pedían señales, pero no son señales personales,
son señales del Eterno. Nosotros tenemos que buscar las señales del Eterno, no señales personalizadas, emocionales. No, nuestro Dios, nuestro Elohim, no se va a dejar manipular. Él va a mostrar las señales que a nosotros nos conviene. Él sabe lo que verdaderamente nos conviene y qué señales nos conviene. ¿Qué más señal grande que la cruz? Porque luego ahí, en 1.22, 1 Corintios 22, permítame, leo. Dice, 1 Corintios 22, 23. 1 Corintios 1, perdón. Dice, porque los judíos, los yehudí, que piden señales, y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos al Mesías, al Mashiach, crucificado. Miren, ¿qué señal tenemos nosotros? El Mesías crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles necedad. Esa es nuestra señal, un Mesías que murió por nuestros pecados. Esa es la más grande señal que nosotros podemos mostrar como creyentes en el Dios de Israel. Veamos la siguiente lámina, la 22. Dice, entonces se enojó el Eterno con Moshe. Dice, yo conozco a tu hermano Aarón levita, que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Dice, y tomarás, el 17, en su mano esta vara con la cual harás las señales. Entonces Moshe puso tanta objeción, y el Señor dice, listo, tú vas o vas, y tu hermano te asistirá y te acompañará. ¿Por qué? Porque aquí vemos el trabajo de dos hermanos. La Torá nos muestra que en Bereshit hubo una pelea entre los hermanos, Caín y Abel, Yitzhak e Ismael, Jacob e Esab, había separación, había envidia. Aquí en Shemot vemos el trabajo de unidad de dos hermanos. Nosotros debemos trabajar en unidad, debemos tener, como dice Rab Shaul en una de sus cartas, que debemos tener un mismo sentir, pero el sentir quiere decir un sentir de parte de Dios. ¿Cuál era el sentir aquí de Moshe y de Aarón? Salvar a Israel, pero tenían que presentarse con señales también delante de Faraón. Veamos la lámina número 23. Sexta dice, le dirás a Israel, le dirás a Faraón, Hashem ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Entendemos nosotros qué somos para el Eterno? Si somos parte de Israel, si nos consideramos israelitas por la sangre del Mesías, miren lo que dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Esta es la primera parte donde aparece en la Torá que el Eterno se muestra como Padre. De ahí de adelante toda la escritura también se va a dirigir, inclusive en las Tefilot, como Hashem Avinu, el Eterno nuestro Padre. Y no por nada una de las oraciones más clásicas o populares del Brit Hadashah es el Padre Nuestro, Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey. Entonces, aquí se incrusta dentro de ese papel que va a desempeñar Moshe, una escena en la que Zípora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres esposo de sangre. Explican los rabinos que Moshe no había hecho el Brit Milá en Gershom y por eso corría peligro de muerte. Unos dicen que Moshe, otros dicen que Gershom. En cualquier caso, Zipora, ella hace el Brit Milá en Gershom y ahí sí puede ir en su camino a libertar a Israel, Moshe. Veamos la lámina número 24. Dice acá, y Adonai dijo a Aarón, ve a recibir a Moshe al desierto, y fue él y lo encontró en el monte de Elohim y le besó. Entonces aquí vemos que el Señor también le había hablado a Aarón y le había dicho que Moshe iba a ir a un determinado sitio, a Hamacom, al monte de Elohim. Allí se encontraron y se besaron. Se dieron un beso de hermanos, de hermandad, de una familia. Iban a ser los libertadores, iban a una misión grande para salvar a todo un pueblo.
Y fueron a Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Miren, esto es importantísimo. Primero se va a los ancianos, se va a las personas que han cultivado la palabra, que han guardado la palabra. Dice, después de que ven eso, el pueblo creyó y oyendo a Elohim, que había visitado a los hijos de Israel, que había visitado y había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Es que, ¿qué más puede uno hacer cuando uno encuentra respuesta del Eterno? Adorarlo, inclinarnos, humillarnos delante del Señor y adorarlo. Beijihastabu, que quiere decir adorar, es el mismo término que aparece en dos partes en la palabra, en Hebreos 1:6 y en el Salmo, perdóneme, 97:7, donde dice que el Eterno recibe adoración de los ángeles, y en Hebreos 1:6 dice que eso se le aplica también a Yeshua. Ahí vemos la divinidad de Yeshua HaMashiach, de nuestro Salvador. Veamos la siguiente lámina, la 25. Y miren la actitud, díganme si no es la actitud del mundo. Cuando nosotros llevamos el mensaje, la gente dice, ¿quién es Dios? Y aquí se habla, nosotros hablamos del Dios de Israel, hablamos del el Mesías de Israel, y el mundo dice, ¿quién es el Eterno? Yo no conozco al Eterno ni voy a hacer nada del Eterno, no me interesa, no dejaré ir a Israel, no hay libertad para Israel, Israel tiene que buscar la libertad. Dios es ese libertador y el Mesías es nuestro libertador. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 26, que aquí podemos avanzar un poquito rápido porque aquí vamos a ver la actitud del faraón. Y ocurre algo inesperado, Moshe tampoco se lo esperaba, que al escuchar la petición del faraón del pueblo de Israel de ir a adorar al Señor, dice no, al contrario, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella, no atendiendo a palabras mentirosas. Para muchas personas en el mundo, la Torá es mentira, la Torá es leyenda, los evangelios son mentira. Por eso la actitud de las personas es actuar en consecuencia según sus postulados, según su incredulidad, y aumenta la opresión. Dice, agrávese la servidumbre sobre ellos. Veamos la 27. ¿Qué pasa en la lámina 27? Dice, y respondió, ustedes están ociosos. Sí, ociosos. Y por eso dicen, vamos, ofrezcamos sacrificios al Señor. La actitud del faraón, como les decía, por eso cuando vemos las palabras del Señor a Moshe, tranquilo, vamos, usted tiene la misión de ir a salvar al pueblo de Israel. Yo creo que Moshe presentía que iba a ser una tarea difícil, y aquí vemos que él dice, mire, el faraón, la actitud, la reacción del faraón fue peor de lo que yo había imaginado. ¿Por qué? Porque ahora puso más carga sobre el pueblo. Veamos la 28. Y sí, como se aumenta la carga en el pueblo, entonces el pueblo reacciona contra Moshe y Aarón. Y les dicen, miren, mire el Señor sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del faraón y sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Cuando se empieza a hacer un llamado a las personas para buscar de los caminos del Señor, pues el enemigo no va a estar contento, él va a reaccionar para sus propios planes y va a oprimir más, nos va a oprimir más. Por eso les decía al comienzo que cuando llegamos a los caminos del Señor, la gente en vez de decir, ah, estás por buen camino, te felicito. No, ¿qué hace por allá? ¿Guardar Shabbat? ¿Ofrendar el diezmo? ¿Interceder? ¿Esperar en el Olam Abba? No, con esta situación todavía creen en Dios. Dice, al contrario, que se les multiplique el trabajo a ustedes, la opresión, la paga es la misma y la producción tiene que ser mayor. Eso es lo que nosotros debemos mirar y contemplar, que el mundo, cuando vamos a llevar la palabra, va a reaccionar de esta manera. Veamos la lámina 29. Y entonces Moshe, cuando ve el resultado de esto, ¿qué hace? Él dice, Señor, yo vine a hablarle a Faraón en tu nombre y ha afligido al pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moshe creyó que también eso iba a ser así de una sola vez,
Se le olvidó que el Señor dijo, yo lo voy a sacar por medio de señales. No va a ser fácil. Por eso paró, hace que Moshe, cuando vaya al Eterno, diga, mire, el resultado no, usted me mandó a liberar al pueblo y la reacción fue peor. Miremos qué le dice por último el Señor a Moshe. Son palabras que las debemos tomar para nosotros hoy. Miremos en la lámina número 30. El Eterno le responde a Moshe. Él escucha, él ve la aflicción, ve la reacción del pueblo, ve la reacción de Faraón, ve la reacción de Moshe y le dice a Moshe, Hashem respondió a Moshe, ahora verás lo que haría Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Entonces, este es un mensaje para nosotros, hermanos. Así veamos la aflicción que veamos, el Señor dice, Él va a liberarnos con mano fuerte. Miren, tenemos la aflicción de la muerte, pero el Señor dice, tranquilos, yo tengo la promesa de la resurrección. Fíjense que el Señor siempre tiene una respuesta para cada situación y aún para la muerte tiene la resurrección. ¿Por qué? Porque con mano fuerte nos dejará ir el Satán de este mundo, el faraón de este mundo, y con gran poder el Señor nos liberará. Confiemos en el Señor y confiemos en el Señor de la tierra que fluye leche y miel. Hermanos, que haya sido una bendición esta palabra para todos nosotros. Shabbat Shalom, bendiciones en Yeshua HaMashiach. Amén.